Últimos años ha estado más difusión, perdón. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años realmente hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, no era un tema que se pudiera encontrar de libre forma, digámoslo, era un poco más el saber dónde buscarlos, con quién y demás, pero actualmente afortunadamente ya está mucho más la difusión de todos estos temas, ¿va? Si pueden ver aquí, tenemos la división tanto sexuales como reproductivos. No los vamos a tocar todos. Esta imagen se las podemos hacer llegar con mucho gusto para que las puedan tener ustedes en sus pilares para si les llegan a preguntar en algún momento, para tocar los temas, para difundirlos un poquito más. Vamos a tocar los derechos un poco más que por experiencia hemos tenido que explicar, que dar un poquito del contexto. Por ejemplo, en temas de derechos sexuales, el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. ¿Qué es esto? Conocer tu cuerpo, saber qué es lo que te gusta, qué no te gusta, con quién sí y con quién no, inclusive todo este tema de la autoexploración, de autosatisfacer, todo este tema entra en temas de derechos sexuales. El derecho a decidir libre y autónomamente, perdón, cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Esto es un tema, eh, un derecho que se ha tenido que tener mucho énfasis porque no es el tema que hace unos años se manejaba el típico de eh, te vas a casar con esta persona, ya hubo cierta venta de la persona a otro familiar, bueno, a otro conocido de un familiar o demás. O sea, realmente tenemos el derecho con decidir con quién sí y con quién no queremos iniciar esta vida sexual. El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, aquí implica todo el tema de lo que es el consentimiento, derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, la prevención de la violencia, tanto mujeres, hombres, todos en algún punto tienen algún riesgo de sufrir de estas violencias sexuales, ¿vale? En cuanto a temas de derechos reproductivos, eh, el derecho a decidir libremente si se desea tener o no hijos, sin meternos a un tema de temas de aborto, ¿vale? Solo si quiero o no quiero. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo, ¿vale? Todo este tema de promover el tema de lactancia, que los empleos, trabajos estén a la par de estos derechos reproductivos que tienen las madres en la maternidad. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Regresamos un poquito al tema de la maternidad, pero más allá de solo la maternidad es de todas las personas para tener servicios de salud integral y atención médica, para también disfrutar de una sexualidad segura, de una salud reproductiva segura, ¿vale? Chicos, en cuanto a temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estas se las vamos a pasar totalmente porque son eh, temas muy extensos que podemos platicar. Si alguien tiene duda o pregunta, igual nos hace llegarla y en la sesión 3 lo podemos eh, platicar de una forma un poquito más explícita, más detallada. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte. Se los comparto con Yara y ella se los hará llegar, ¿vale? Muy bien, bueno, pues aquí tenemos lo que es un consentimiento. Un consentimiento, pues este debe de ser informado, debe de ser libre y reversible. ¿Qué significa decir sí en una relación? Aquí les pusimos un semáforo de consentimiento donde nos muestra que el color rojo existe una presión, entonces es presión igual a no consentimiento. En el amarillo nos dice que estamos como en duda y el verde en que estamos de acuerdo, pues ambas partes, ¿vale?
La que sigue, Sandra, por favor. Prevención de la violencia. Bueno, el tema de la violencia es un tema muy extenso y un poquito difícil, puesto que implican muchas cosas. Aquí tenemos que la violencia sexual, pues es cualquier acto sexual que se lleva sin el consentimiento de la otra persona. En cuanto a violencia de género, esta pues está basada en aquellas desigualdades donde hay poder, presión por tener relaciones sexuales. Muchas veces viene esa parte de la manipulación. Por ejemplo, aquí tenemos manipulación emocional, la famosa frase que nos dice, si me quisieras, entonces ya entra como en esa parte de manipular a la persona y debemos estar como alertas. También está la parte del control. Pues aquí pusimos que es pues revisar el celular, decidir con quién hablas, cómo te vistes, el tipo de relaciones que tengas con tu entorno. Y el uso de alcohol y drogas también puede influir en esta toma de decisiones. La que sigue, Sandra. Sí, nada más una cosa, chicos. Acuérdense que violencia no siempre implica un golpe, un moretón, una lesión visible. Violencia implica dañar cualquier parte de nuestra salud integral, llámese física, emocional, social, todo el tema que incluye familiar, ¿vale? Inclusive temas de trabajo. Y listo, Mari. Ok, bueno, tenemos esta imagen que es pornografía y educación sexual. Les voy a dar como una pequeña diferencia o conceptos de estos dos términos. La pornografía y la educación sexual en algún momento se llega a confundir, puesto que cumplen o se escucha como muy similar, ¿no? Sin embargo, cumplen con diferentes funciones. En cuanto a pornografía, la pornografía pues tiene que ver directamente con esta parte de contenidos, videos, imágenes, textos que se han creado o se crean principalmente para excitar sexualmente. La pornografía pues no está diseñada para educar, se suele mostrar de una manera pues en algún momento como hasta exagerada en cuanto al sexo. También puede reforzar estereotipos. ¿Esto qué quiere decir? Sobre el cuerpo, sobre el placer o los roles de género. Y generalmente no muestra aspectos importantes como el consentimiento claro y, por ejemplo, el uso de protección. También, y bueno, por otro lado tenemos que la educación sexual es un proceso de aprendizaje. Este se va a adquirir ya sea en la escuela, en la casa o con tu red de apoyo, es decir, tu entorno, que busca brindar información. Esta pues tiene que ser pues científica, tiene que tener ética y debe de estar sustentada mediante 2 o 3 fuentes. También tenemos que, ¿cuáles son las diferencias entre la pornografía y la educación sexual? Bueno, pues la pornografía busca entretener o excitar y la educación sexual busca informar y formar. También tenemos que la educación sexual se basa, como ya se los dije, en una evidencia y la pornografía no refleja pues una realidad. Y la educación sexual promueve el respeto o valores y es como más cuidadosa. ¿Existe alguna relación entre ambas? Se puede decir que sí, pero para tener una buena educación sexual debe de haber como ciertos criterios. Para tener una buena educación sexual se debe de evitar una desinformación, caer en esta parte de contenidos de la pornografía. O sea, sí, a lo mejor no digo que es malo, siempre y cuando tengamos, antes de caer en esto de la pornografía, pues una educación sexual bien cimentada. También fomenta expectativas más realistas y saludables. Y aquí nos pusimos a ver que la pornografía y la educación sexual
pues es no satanizar, explica impacto, expectativas irreales y falta de consentimiento real. Sandra, no sé si quieres agregar algo más. Sí, Mari. Justamente con todo este tema de accesos a la información que se tiene actualmente, que no hay prácticamente algún joven que no tenga acceso a un Google, ya sea propio del amigo, del hermano, inclusive redes públicas, que pueda entrar, si bien no como tal estamos hablando de videos, sí a toda esta información que genera imágenes, descripciones y demás. Y muchos de adolescentes, inclusive ya algunas infancias mayores, están aprendiendo todo el tema de educación sexual basándose en la pornografía. Lo que aprenden, digo, lo que ven es lo que aprenden, ¿vale? Y es un poco de lo que nos decía Maribel. Aprenden temas, expectativas irreales, la falta de un consentimiento como tal, eh, ciertos, se hacen ciertos ideales que no, no pueden compararse con el día a día, con la vida real, ¿vale? Y justamente la pornografía no es mala, no es malo satanizarla, prohibirla, porque ya sabemos que si prohibimos algo lo hacemos más atractivo, simplemente es poder y saber el cómo aterrizar esa información que ya adquirieron de todos estos videos, información, imágenes, para realmente poder explicarles el cómo va a funcionar en la realidad todo el tema de sexualidad, todo el tema de salud reproductiva y, y todo lo que implica temas de infecciones, lo que hablábamos de temas de embarazo y demás.